Bienvenidos una vez más a su programa Más cerca de Dios. Y hoy, como cada día que podemos llevar hasta tu hogar, hasta tu sitio donde te encuentras nuestro programa, queremos compartir contigo la palabra de Dios. Y hoy, sin excepción, vamos a escuchar una palabra que pueda fortalecer, edificar y cambiar el destino de tu vida. Bien, hace unos días atrás, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar a una amiga muy querida. Es una amiga que profesa el catolicismo, pero sabemos que ama a Jesús. Ella nos solicitó a mi esposa y a mí para que pudiéramos aconsejarla y orar por ella acerca de algunas situaciones que estaba enfrentando y que está atravesando. Sin embargo, en medio de esa conversación amena que teníamos y del diálogo de presentarle la palabra y de presentarle a Jesús como esa fuente de salvación, de liberación y de bendición, ella empezó a contarnos algo acerca de su hija de 23 años y nos contaba diciendo que al hablar con su hija y decirle, mi amor, ¿cómo piensas tener una relación? ¿Cómo piensas formar un hogar? Y ella empezó a decirle a su mamá que no quiere tener hijos, que simplemente ella ha decidido no formar un hogar, ella quiere quedarse sola. Para ella una relación en estos momentos es un estorbo a sus planes, a su carrera, a su futuro, de pronto laboral y también profesional. Y tal vez nosotros pensamos, bueno, es una chica de 23 años que primero quiere explorar en el mundo su profesión y poder disfrutar de todos los beneficios que tiene laboralmente, mas sin embargo, ella nos dijo, no, ella no es por su edad, no es por su profesión, no es por su vida laboral, es que simplemente ella ha determinado en su corazón que no tendrá un hogar y una familia. Y mientras conversábamos, ella nos explicaba y nos decía, mi hija cuando era pequeña, yo vivía con su papá y otro hijo que ella tiene, y su padre maltrataba a su madre y la golpeaba y también verbalmente abusaba de ella. Y esto pudo captarlo su hija. Y mientras ella crecía, sus temores cada vez más se iban agrandando. Hoy quiero hablarles acerca de una niñez traumática, porque en realidad hay muchas personas que hoy ya crecieron, que vivieron una niñez bastante destructiva emocionalmente, físicamente y psicológicamente para ellos. Hoy quiero hablarle a esos hogares donde están experimentando el abuso, donde están experimentando las peleas, contiendas diarias entre sus padres, entre pareja. Aquí podemos ver cómo esta jovencita empezó a crecer y empezó a darse cuenta que un hogar, el significado de un hogar para ella es dolor, es sufrimiento, es realmente destructivo para ella. Cuando ella ve la figura de un esposo, está viendo a su padre cómo maltrataba a su madre, y ella simplemente creó una barrera de protección donde dice, no quiero eso para mi vida, yo no quiero tener una pareja que me haga lo mismo que le hicieron a mi mamá. Y sabe, yo quiero hablar esto primeramente a las personas que están viviendo en estos momentos una niñez traumática, niños que aún son niños y que están en los hogares y que están viendo cómo sus padres se agreden entre ellos, y tú simplemente piensas que eso es normal y que tu hijo vea eso, lo ayudará a enseñarlo a cómo vivir la vida, pero estás muy equivocado. Cada vez que un niño ve una escena de violencia, cada vez que un niño ve cuando su padre o su madre maltrata a su esposo o a su esposa, cuando ve ese abuso verbal y cuando ve todo ese tipo de peleas y de discordias en el hogar, son ventanas espirituales que se abren en la vida de los niños, son ventanas que en realidad les causarán mucho dolor y mucho daño, y a medida que ellos van creciendo
su dolor se irá incrementando. El daño que sufren estos pequeños en medio de esos hogares disfuncionales es realmente grande, porque dañamos el diseño, el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Tu hijo, tu hija nació con un propósito. Dios lo puso en el vientre tuyo, madre, en el vientre tuyo, mujer, para que pudieran crecer de acuerdo a lo escrito en los libros de Dios para ellos, en el futuro que Dios tiene para ellos. Pero cuando abren esas ventanas, esos portales espirituales que lo que hacen es traer demonios de odio, de resentimiento, de resistencia, de barreras, para que ellos no puedan avanzar, para que ellos no puedan crecer. Oh, mujer, tú que me estás oyendo y que sabes que tu hijo está evidenciando y está presenciando este tipo de cosas, debemos hacer que tu hijo sea ministrado. Tienes que permitir la ministración a tu hijo. Tienes que permitir que Dios obre sanidad en la vida de tu hijo ahora que está pequeño, porque a medida que crecen es más grande la puerta que abren, es más el dolor que sienten, es más la decepción y la desmotivación que sienten de vivir, de querer una familia, de poder formar un hogar y de querer ser felices por el resto de sus vidas. Así que cuando una persona sufre este tipo de abusos y es un adulto, crea barreras de protección, y esas barreras de protección son aquellas donde toda la vida, cuando ellos quieren buscar a Dios, lo primero que preguntan de Dios es: ¿dónde estaba Dios cuando mi padre golpeaba a mi madre? ¿Dónde estaba Dios cuando mi familia se estaba desmoronando a pedazos? ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufría, cuando yo me encerraba en mi habitación y lloraba al ver que mi familia se estaban maltratando, se estaban golpeando, se estaban haciendo daño? ¿Dónde estaba Dios? Sabes, cuando las personas crecen, lo primero que preguntan es: Dios no estaba mientras mi hogar se desbarataba, Dios no estaba mientras mi hogar se destruía, pero ¿cómo podría estar Dios presente en medio de tal batalla campal? Pero cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, entenderemos que a pesar de que vivimos esas situaciones, Dios tiene poder de cambiar nuestro corazón, de sanar nuestro corazón, de sanar nuestras heridas, de romper esas ataduras de opresión. Antes de continuar, yo quiero que podamos ver que realmente la palabra nos habla de esto. Y en la palabra hay un jovencito, un niño que fue entregado por su madre, y yo pienso que fue muy doloroso para ella. Y voy a hablar acerca de la vida del profeta Samuel. Si tú no lo sabías, Samuel no fue abandonado, pero fue dado en adopción prácticamente. Miremos la historia para que podamos ver cómo una persona puede superar el abandono, cómo una persona puede superar la desgracia de tener un hogar disfuncional, cómo una persona puede llegar a ser exitoso, grande y con la gracia de Dios en su vida, a pesar de haber tenido una niñez traumática. A través de la historia de Samuel nos podemos dar cuenta cómo Dios tiene el poder de sanar, cómo Dios tiene el poder de ayudarte a elegir tu propio destino y tu propio futuro, cómo Dios tiene el poder de que tú abandones tu pasado y puedas creer en el mejor futuro que Él tiene para ti. A través de esta historia podemos ver cómo Dios hace lo imposible posible al sanar la herida de los corazones. Ahora miremos que Primera de Samuel 1:20 dice: aconteció que después que Ana concibió, dio a luz un hijo y lo llamó Samuel, diciendo: porque se lo pedía al Señor. Entonces subió el varón Elcana con toda su casa para ofrecer al Señor el sacrificio anual y pagar su voto. Pero Ana no subió, porque le dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo traeré para que se presente delante del Señor y permanezca allí todos los días de su vida. Ahora, miremos esto muy importante. En esa época, en la época en que vivió Ana,
y su marido Elcana y dio a luz a Samuel. Los niños eran amamantados hasta los 3 años de edad aproximadamente. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la historia, Ana llevó a su hijo y lo entregó al sacerdote Elí en el templo, y ella se desprendió de su hijo, se quedó sin su hijo, porque en realidad era un pacto que ella había hecho con Dios. Mas sin embargo, cuando nosotros miramos que Ana estaba renunciando a su único hijo, ahora incluso con los mejores propósitos, que era entregarlo ante Dios, debió haber sido terriblemente difícil para ella como madre. Así como hay muchas madres que al tomar esa decisión de abandonar a su hijo en la puerta de una casa, o de abandonar a su hijo y entregarlo a otra familia en adopción, de pronto para esas madres es duro. Tal vez su condición económica no da para sustentar a su hijo. Tal vez ella lo justifica diciendo: soy muy joven, no sé cómo criarlo. Tal vez ella lo justifican diciendo: no seré una buena madre. No importa cómo lo justifiquen, pero es un hecho que no solamente duele al que abandona, sino al que es abandonado. Así que estamos viendo a un niño de 3 años que es dejado al sacerdote Elí, a una familia extraña, a personas que él no conocía. ¿Cuánto dolor habrá sufrido Samuel al haber sentido el rechazo de ser abandonado por sus padres? ¿Cuánto dolor debió haber sentido Samuel? ¿Cuántos días lloraría la ausencia de sus padres? ¿Cuántos días este pequeño niño de 3 años se sentiría solo, desprotegido, no amado, no deseado, no anhelado? Porque cuando vivimos el abandono, cuando una persona nos abandona, nos sentimos no amadas y no deseadas. Pienso que ese era el dolor que tenía Samuel, la decepción de pensar: ¿para qué vine a este mundo si nadie me ama? Si ni siquiera mis padres me amaron, ¿para qué vine a este mundo? Y sabe, es allí donde vemos que la vida de Samuel tuvo una niñez traumática al ser dado en adopción. Mas sin embargo, cuando nosotros vemos que Samuel va creciendo, dice la palabra que Dios empieza a tratar la vida de Samuel. Dios empieza a demostrarle la paternidad, su paternidad a Samuel. Samuel, tú no tienes padres terrenales, pero tienes un Padre celestial que te ama, que te acepta, que ha cuidado de ti, que nunca te dejará, que nunca te abandonará, que nunca te dejará solo. Y no importa cuál es la vida que tuviste cuando eras niño, no importa qué experiencias duras y difíciles viviste, solo existen 2 elecciones. Uno, dejas atrás tu pasado y le pides a Dios la fortaleza para perdonar, la fortaleza para borrar de tu corazón todo lo que viviste, todo lo que sentiste. O 2, te sumerges en tu pasado, vives de acuerdo a tu pasado, te proyectas de acuerdo a tu pasado, pero te aseguro que serás una persona completamente infeliz. Serás una persona que no tendrás sanidad interior, que emocionalmente te sentirás frustrado, que emocionalmente te sentirás atado, sentirás que toda la vida te hará falta algo, sentirás que toda la vida debiste tener algo que nunca tuviste porque no estás dispuesto a superarlo con Dios. Pero cuando Dios empezó a revelar a la vida de Samuel, Samuel tuvo que decidir qué iba a hacer con su pasado. Samuel tuvo que decidir si aceptaba la paternidad de Dios, la sanidad emocional de su alma, si aceptaba que Dios tratara y trabajara en su herida y que su herida recibiera sanidad, que su herida recibiera liberación, o simplemente quedarse pensando: mi mamá me abandonó, mi papá me dejó aquí solo, no tengo a nadie en el mundo, estoy completamente solo, abandonado y triste. Y sabe, cuando estas cosas realmente ocurren, solamente tienes que tomar una decisión, y
Sabes, debemos empezar como padres a romper con esas fortalezas espirituales de nuestros hijos, romper con esas fortalezas espirituales. Si tu hijo ya es adulto y vivió una niñez traumática, empieza a reprender, y en el nombre de Jesús yo oro para que tu hijo sea liberado de todo espíritu que emocionalmente lo ha atado, que todo espíritu que emocionalmente lo ha atado para que no pueda triunfar, ni tener éxito, ni progrese en lo que haga en el futuro. Yo reprendo todo aquello que Satanás usó para envolver a tu hijo en cadenas de frustración, de decepción, en cadenas de opresión, de soledad y de depresión, en el nombre de Jesucristo. Tú tienes que empezar a orar, a clamar en el nombre de Jesús para romper esas ataduras espirituales, para no permitir que tus hijos se quebranten cuando sean adultos, no logren tener una familia, no logren tener una paz interior, no logren tener una salud emocional. Como padres debemos velar por la salud emocional de nuestros hijos, orando a Dios para que todo lo que vivan en el transcurso de su infancia, en el transcurso de su vida, no los haga personas destructivas, no los hagan personas emocionalmente inestables, emocionalmente atadas, emocionalmente afectadas. Todo lo contrario, que sean personas libres, con una mentalidad llena del poder del Espíritu Santo, con unas actitudes libres de todo odio, de todo resentimiento, de toda opresión, porque cuando una persona es atada, realmente es oprimida. Y yo quiero que tú puedas quebrantar esas fortalezas espirituales, porque muchas personas hoy están atadas a esas fortalezas espirituales. Y sabes, viví una experiencia con una persona que vino y solicitó consejería y ayuda espiritual, y es una chica que vivía con su madre, y esta mujer se consiguió un hombre que no era su padre. Y sabe, esta chica era abusada repetitivas veces por este hombre. Su mamá lo sabía, pero no hacía nada. Y esto fue tan doloroso para ella porque tenía un padre que abusaba sexualmente de ella. Su madre la abandonó a la suerte. No era realmente una madre que peleara por el bienestar de su hija. Prefirió quedarse con ese hombre antes que darle un mejor bienestar emocional a su hija. Realmente esto la afectó mucho. Ella quedó realmente devastada. Era una chica que vivía dependiendo del amor de los hombres. Era una chica que se sentía sucia, como si fuera una mujer de segunda clase, que no merecía un buen hombre porque se sentía usada, se sentía de segunda. Se entregaba con facilidad a los hombres en busca de cariño, en busca de afecto. Se sentía herida, decepcionada de sus relaciones. No duraban sus relaciones porque simplemente ella sentía que los hombres la usaban sexualmente y luego la abandonaban. Pero eso era a causa de todo ese trauma que ella empezó a vivir desde que era una niña. Ella simplemente le dolía su corazón porque ella seguía viviendo en ese lugar donde su padre la abusaba y su madre la abandonó a la suerte del abuso. Creo que este tipo de madres es muy inusual en esta tierra, pero sí existen. Mas sin embargo, ella no tenía amor propio y su autoestima realmente estaba por el suelo. Ella no creía que nadie la podía amar. Ella no creía que podía existir un hombre que la podía valorar, sino que solamente serviría como un objeto de uso sensual. Y sabe, su vida realmente era un caos. Vivía enferma, vivía atada en amargura, vivía llena de dolor, vivía tratando de huir de un lado al otro. Y sabe, tú puedes irte a cualquier lugar de la tierra y esconderte en cualquier cueva y en cualquier lugar profundo de la tierra, pero allí irán tus pensamientos, allí te alcanzará tu dolor, allí te alcanzará tu pasado. No es huyendo que tú cambias la realidad de tu vida, no es saliendo del lugar que tú cambias la realidad de tu vida. Y sabe, y sumado ese dolor de saber que su madre
nunca hizo nada, que no la protegió, que no la cuidó, que no la amó, porque su amor principal era su esposo, mas no su hija. Ella vivió tiempos dolorosos y amargos. Recuerdo cuando lloraba esta mujer, recuerdo cuando su dolor se expresaba en sus lágrimas, en sus palabras, en su rostro. Recuerdo cuando ella simplemente decía: ¿para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo si ni mi madre me ama y si mi madre ni siquiera le dice nada a este hombre porque abusa de mí? ¿Sabe? Es dolorosa su situación, pero ella tenía que tomar una decisión. Ella tenía que tomar una determinación en su vida. Se quedaba con una niñez traumática que la llevaría a la derrota, a la miseria, a prostituirse, a ser una mujer que no tenía valor propio, que no se amaba a sí misma, a ser una mujer llena de sufrimiento, de dolor, de decepción, de relaciones frustradas, decepcionantes y rotas. O se convertiría realmente en una mujer diferente si aceptaba el camino del amor de Dios. Y es allí donde yo te digo que solo existen dos opciones, y yo le presenté esas dos opciones a esta chica y le dije: tú puedes seguir siendo lo que eres y vivir una vida hasta que te mueras de miseria, o puedes aceptar el amor de Dios, puedes aceptar que Dios es quien te ama, puedes aceptar que Dios es quien cuidará de ti, quien hará de ti una mujer digna de ser amada, una mujer respetada, una mujer valorada. Solo Dios puede darte un esposo que no te falte al respeto como mujer, sino que te ame como nunca nadie te ha amado. Solo Dios te puede dar un hogar estable, solo Dios puede sanar el dolor de tu corazón, solo Dios te puede dar una familia hermosa y un futuro maravilloso. Solo en Dios puedes encontrar un refugio en medio de tu dolor y alguien que te pueda sanar esa herida y pueda robar o más bien arrebatar de tu vida todos esos pensamientos frustrantes, decepcionantes del abuso. Y sabe, esta mujer dijo: yo quiero ese amor de Dios porque nunca me he sentido amada y quiero sentirme amada por Dios. Y cuando ella, sabes, esa historia es maravillosa, cuando ella aceptó el amor de Dios y recibió a Jesús en su corazón y le dijo: Señor, te entrego mi vida, ella empezó a ser realmente una mujer diferente, realmente empezó a perdonar, empezó a ser diferente, ella vestía diferente, empezó a vestir diferente, veía su rostro diferente, podía verla, empezó a creer, empezó a confiar en Dios, empezó a buscar al Señor. Ya Dios empezó a usar a esa mujer, Dios empezó a darle a esa mujer el privilegio de servirle. Y cuando esta mujer empezó a servirle a Dios, en realidad vio cómo su vida era completamente transformada y cómo su vida era cambiada. Ella logró casarse, actualmente vive casada, tiene hijos, se consiguió un esposo adorable que la ama, que la valora, que la respeta, que cuida de ella en extremo, que es un amor con ella, que siempre ha estado allí en sus días, en sus dificultades, la ayuda espiritualmente, la ayuda emocionalmente. Ella realmente tiene un buen hogar porque tomó una buena decisión. ¿Sabes? Si ella no toma una buena decisión, hoy su vida fuera diferente. Mas sin embargo, Dios la ha bendecido porque prefirió el amor de Dios que vivir del pasado, no perdonar y vivir sumergida en todo ese daño que sufrió y que vivió a causa del abuso. Lo mismo ocurrió en la vida de Samuel. Samuel tomó una decisión. Samuel dijo: aceptaré el amor de Dios, aceptaré la paternidad de Dios, aceptaré que Dios tiene un propósito con mi vida, a pesar de que mi madre y mi padre, sin importar sus argumentos, sin importar su justificación, me dejaron en adopción. Yo escojo
el amor de Dios. Yo escojo el amor de Dios. Y cuando Samuel empieza a ser tocado por Dios, empieza a oír la voz de Dios, Dios empieza a revelarse a su vida y Samuel se convirtió en el primer profeta del pueblo de Israel. Samuel fue un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, usado grandemente con Dios, porque simplemente le dijo sí al amor de Dios. Tú que me estás viendo, antes de terminar quiero decirte, Dios te ama. Dios quiere darte una vida diferente. Dios quiere sanar las heridas de tu niñez. Dios quiere quitar el trauma de tu vida y entregarte todas esas bendiciones que Él murió en la cruz para darte. No importa ¿cuál es tu condición hoy? Si hoy aceptas ese amor paterno de Dios, ese amor sobrenatural de Dios, tu vida cambiará para siempre. Solamente tú puedes decidir qué ocurrirá en tu futuro si te quedas con tu pasado o buscas ese amor paterno de Dios a través de Cristo Jesús, y por el poder del Espíritu Santo tu vida cambiará para siempre. Dios, te doy gracias en esta hora por tu palabra y oro para que cada persona en la cual esta palabra haya tocado su vida pueda ser bendecido, pueda ser lleno del poder del Espíritu Santo y pueda ser redimido por la sangre de Cristo. Te pido en el nombre de Jesús que una unción poderosa pudra todo yugo, todo trauma del pasado, todo aquello que el enemigo ha producido en la vida de esas personas que les hizo daño, y te pido que ellas puedan decidirse por el amor paterno de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Te pido que cada persona sea bendecida en esta hora y que tu gloria corra sobre cada hogar, sobre cada familia. Esas personas que fueron dadas en adopción puedan entender y comprender el amor paterno de Dios. Esas personas que vivieron abusos, que vieron abuso en sus padres, puedan recibir sanidad. Esas personas que fueron abusadas sexualmente en sus hogares puedan recibir sanidad y puedan mostrarles que el futuro que tienes para ellos es completamente diferente a la niñez traumática que vivieron. Padre, bendíceles en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si esa palabra habló a tu vida y conoces a alguien que sabes que esa palabra edificará, transformará y cambiará su corazón, por favor reenvíala. Por favor, envíale este video a esas personas que saben que vivieron vidas traumáticas, que hoy tienen que escoger qué camino seguir, qué decisión de vida deben tomar para poder ser transformados, liberados, restaurados y colocados en una posición correcta delante de Dios. Dios te bendiga y recuerda dejarnos tus peticiones de oración.